no de ninguna otra. Y esta sociedad no es tan grande como para que nos podamos considerar ajenos a lo que pasa en esta sociedad. Esto no son 500 millones, no son los 1.000 millones de China, no, somos 2 millones de habitantes. Es decir, una sociedad suficientemente pequeña para que todos nos preguntemos qué ha habido en nuestra sociedad que ha hecho posible todos estos años de terror, la pervivencia de estos años de terror y la reestructuración permanente hasta ahora, espero que ya vaya terminando, de este núcleo de violencia terrorista en ETA. Se han dado pasos enormes y uno de los pasos más importantes, y quiero subrayar esto, ha sido para mí la última ley que se aprobó en la anterior legislatura, que el título completo no recuerdo, pero se llama algo así como la Ley de Atención a las Víctimas, la nueva Ley de Atención a las Víctimas, que fue aprobado además por una mayoría muy amplia en el Parlamento Vasco en los últimos meses de la anterior legislatura. Hay una frase que se repite varias veces en esa ley que es muy importante. Habla de la necesaria deslegitimación política de ETA. Para mí es una de las pruebas para saber cómo se las gastan los políticos con las víctimas. Si cuando hablan de deslegitimación añaden o no añaden el término político. Porque lo que está sucediendo es que ahora todos requieren grandes dosis de cariño, de cercanía, requieren acompañamiento a las víctimas. Todos son virtudes privadas que no tienen consecuencias políticas. Sin embargo, la ley habla de deslegitimación política, y hablar de deslegitimación política significa el motivo por el cual fueron asesinadas casi 1.000 personas fue un motivo político que en cada uno de los asesinados quedó deslegitimado para siempre. En cada uno de los asesinados quedó deslegitimado el proyecto político que fue la causa del asesinato. Y esa es la verdad de las víctimas, y eso es lo que exige esta ley de atención a las víctimas. Y eso obliga a preguntarse qué he hecho yo, dónde he estado, cómo es posible que en el seno de la sociedad vasca haya podido surgir, permanecer y regenerarse tanto tiempo ETA. Este era el primer punto que yo creo que hay que subrayar. En el último homenaje a las víctimas en Vitoria me llevé una gran alegría al escuchar a Pello Salaburu, antiguo rector de la Universidad del País Vasco, porque subrayó la responsabilidad del conjunto de la sociedad vasca en la existencia, en la pervivencia y en la regeneración que ha tenido hasta ahora ETA. Decía que la sociedad vasca no puede mirar a otro lado. No es cuestión de los políticos, que lo es y con mucha responsabilidad, no es una cuestión abstracta que nos haya caído como el tiempo encima, sino que es responsabilidad de la sociedad vasca. Y yo creo que tenemos un reto enorme, incluso para transmitir a la sociedad que la sociedad vasca, y somos todos nosotros, tenemos ese reto. Trasladar incluso la necesidad de plantearse la pregunta de ese reto va a ser un problema muy importante. ¿Por qué? Y paso al segundo punto. Porque están surgiendo lo que yo llamo los discursos acomodados. Los discursos acomodados a la situación. Ahora, claro, las víctimas de repente están de moda. Las asociaciones de víctimas están de moda. Y todas las instituciones y todos los partidos políticos tienen que demostrar su cercanía, tienen que hacer manifestaciones, tienen que proclamar la necesidad de protocolos, lo último, y no estoy queriendo hacer ningún juicio de intenciones, Solamente quiero juzgar lo que objetivamente creo que está sucediendo, y me imagino siempre que la intención de todos los políticos es la mejor del mundo. Pero estamos viendo una especie de avalancha de acercamiento a las víctimas y de voluntad de establecer signos visibles hacia la sociedad con respecto a las víctimas, generalmente hacia las víctimas familiares, pero también siempre con alguna referencia a las víctimas asesinadas, en el sentido de colocar ese mapa de la memoria, que creo que puede ser bastante importante. Pero me asustan las virtudes privadas. No, mire usted, el problema de ETA y de los asesinados es un problema político. No es una cuestión de moral privada. No es una cuestión de decirle a la víctima familiar, no sabes lo que sufro contigo. Eso es necesario. Y serán necesarias atenciones psicológicas y atenciones materiales y ayuda en la búsqueda de trabajo y becas para los hijos que han quedado huérfanos y todo eso absolutamente necesario. Pero todo eso puede ser un
con perdón, un engaño, puede ser un parcheo, puede ser un tapar las vergüenzas, si todo ello no tiene otra finalidad que tapar el significado político de las víctimas. Y por eso creo que tenemos que andar atentos para que la cuestión de las víctimas, me refiero siempre sobre todo a las víctimas primarias, a los asesinados, para que su significado político no quede debajo de la alfombra, cuidado con todos, tenemos que ser muy cuidadosos y atender y analizar muy bien los discursos que engarzan la cuestión de las víctimas asesinadas, dando más importancia a las virtudes privadas en relación a las víctimas familiares e incluyendo todo el discurso en un discurso muy amplio de derechos humanos y de servicio a la paz. Para ser universales tienen que ser muy pocos, porque si empiezan a multiplicarse empiezan a ser muy concretos, muy particulares y ya empezamos la liquidación de los derechos humanos. Cuidado con esos discursos donde al final puede llegar, como ha llegado en el caso del gobierno anterior, un plan de paz, de educación en la paz para la escuela, en el que el problema del derecho a la vida, se hablaba de las víctimas asesinadas solamente en referencia al derecho a la vida, aparecía más o menos al mismo nivel que al derecho a la sostenibilidad del medio ambiente, como derecho humano también. No, mire usted, hay que hablar de las víctimas asesinadas, de su derecho a la vida, y hay que hablar de la libertad. Porque es la libertad la que ha estado en juego. Siempre ha sido la libertad y el derecho humano a la vida, y siempre atentos a decir que el asesinado lo ha sido a causa de un proyecto político. No a causa de nada. Florencio Domínguez, que no está hoy aquí, una vez escribió un artículo precioso, decía, resulta que el conflicto, por supuesto, es político. Resulta que del conflicto político surge una violencia que en su raíz es política. Resulta que tiene un organismo de dirección que toma decisiones político-militares. Resulta que todo es político hasta que llega la pistola y a la bala y al dedo que aprieta el gatillo. Pero en cuanto la bala entra en el cerebro del asesinado, desaparece la política. No puede ser. El asesinado es profundamente político, para decir que la razón que sirvió para matarle no puede ser el fundamento del futuro de la sociedad vasca. Y si esto no se dice en los discursos muy bien intencionados en torno a los derechos humanos, la necesidad de la paz y de otras muchas cosas, estaremos escapándonos del problema. Porque hay, yo creo que no voy a decir intención, pero el resultado objetivo es que hay una especie de inmunización y ocultación del significado político de las víctimas asesinadas. Porque, claro, el proyecto político que queda deslegitimado en cada asesinado es un proyecto político concreto.